sido invitada para exponer un poco el tema de lo que es la Ley Procesal del Trabajo, que estará entrando en vigencia posteriormente en la ciudad de Lima. Pero antes de ello quería saber un poco de qué lugares vienen ustedes. Porque déjenme precisarles que esta exposición es muy corta respecto al contenido de la ley procesal porque es meramente técnica en algunos aspectos y quiero explicarles un poco de la doctrina que ha sido trabajada o estudiada a la dación de esta norma, ¿no? Me gustaría saber más o menos de qué ámbitos, de qué lugares vienen, de qué entidades vienen. O todos vienen del Poder Judicial, de qué entidades estamos aquí. ¿Sí? ¿Podríamos empezar con usted? Sí. El sector privado. Ok. Independiente. Ok, sí. Poder Judicial. Independiente. También. Ok. Sigamos. Uy, la mayor parte somos abogados independientes. Ok, sigamos. Trabaja la metodología de la necesidad de compras. ¿Usted? Ok. ¿Usted? Poder Judicial. Ok. ¿Sí? Poder Judicial. O independiente. Independiente. ¿Usted? Ok. ¿Usted? Poder Judicial. Ok. ¿Usted? Independiente. Algunos que no sean independientes del Poder Judicial, porque la mayoría vienen de ahí. ¿O todos venimos al mismo grupo? ¿Poder Judicial? Sí. Ministerio de Cultura. Procuraduría. Procuraduría. Ministerio de Cultura. Banco de materiales. Banco de materiales. Ok. Abogado. Ok. ¿Sí usted? Procuraduría Municipalidad Civil. Ok. Dígame, y una de las expectativas que tienen más que todos los trabajadores del Poder Judicial respecto a esta nueva ley procesal del trabajo. Debo entender que deben estar pues, con un tema en la cabeza de cómo va a funcionar, si ya se implementó o no se implementó. Ustedes saben que la ley procesal del trabajo trae consigo una modificación de estructuras de las salas, supuestamente esto va a implicar la celeridad de los procesos. ¿Qué impresiones tienen sobre el tema? Me gustaría escucharlos un poquito también a ustedes, antes que yo empiece. A ver usted, señora, ¿qué nos podría decir? Va a implicar un procedimiento más rápido. En teoría. Así es. Al momento de la contestación a la demanda, de la misma audiencia de conciliación que sería aceptable. Sí, pero lo que yo voy, mi pregunta aborda, ustedes como funcionarios del Poder Judicial, como trabajadores del Poder Judicial, ¿qué expectativa tienen como trabajadores respecto del nuevo sistema que está por entrar en vigencia? Nuevas oficinas, van a contratar nuevo personal. Ok. O sea, su disyuntiva un poco es, claro, totalmente y completamente. ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión del tema? Por detrás, por favor, quiero escucharlos. Porque todo se evalúa, ¿eh? Sí. Sí, señor. Sí, usted, dígame. Así que la mayor parte de los peruanos suelen hacer un proceso de apología siempre la empresa no vuelve, pero dialécticamente se podría hablar también de los cuantos. Por supuesto, toda norma tiene sus buenas, sus pros y sus contras, definitivamente. Por ejemplo, con la ley actual y con la anterior también, los sindicatos se apersonaban con relación al proceso, no solamente en reclamaciones colectivas jurídicas, sino incluso individuales. Así es. Ya por ejemplo, he tenido casos de la compensación por tiempo de servicio de 1.000 trabajadores en un solo expediente. Los que cerró y este proceso se tramita en una sola causa. Así es. Lo cual permite una circulación que hace acelerar, que es uno de los grandes defectos del Poder Judicial, una demora, un retardo crónico. Así es. Aparentemente, con la individualización que propone esta ley,
sale rápido, porque la sentencia sale el mismo día o a los 5 días. Sí. Pero un expediente que tiene 500 agraviados, resultado por un sindicato que no se ha depositado la CTS, o la participación en la sociedad de empresa, o el incumplimiento de un convenio colectivo sobre la unificación, etc., el sindicato al personarse es rechazado por este error. ¿Por qué? Porque se dice una acumulación indebida, que es una salida en realidad, una salida, porque la norma es individualista, a pesar que en algún artículo dice que el sindicato no necesita poder. ¿Está bien? Actualmente tampoco no necesita poder. Y acabo de tener un expediente en mi Valentín donde existen 400 trabajadores en todos los procesos. Se ha seguido, se ha sentenciado y se ha ejecutado, evitando 400 expedientes, 400 audiencias, con el costo que eso eleva. Por supuesto. Entonces, por esta razón, para mi punto de vista, esta ley es individualista porque habla, los que ya están interpretando, como el expositor de la review anterior, de una indebida acumulación de pretensiones. ¿Qué le parece? Sí, totalmente de acuerdo, porque ustedes más que nosotros, abogados que no estamos dentro del Poder Judicial, conocen lo que está sucediendo en la parte operativa, y definitivamente ustedes conocen cuáles son los detalles que ocasionan el retardo o la falta de celeridad en el proceso. Así que es uno de los temas que me gustaría, mientras voy exponiendo, que ustedes mismos me lo comenten y decidamos juntos en equipo el tema. Porque yo puedo venir a decirles que la norma es muy bonita, lo que dice la norma, pero el asunto es cómo lo vamos a mejorar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver? Porque si la norma ya está así, hay un proyecto, dicho sea de paso, paréntesis, hay un proyecto de modificación de la Ley Procesal del Trabajo antes que entre en vigencia en la ley Lima, ¿no? No sé si lo conocen, ha sido ya comentado y muchos de los aspectos han sido objetados por el director general de Trabajo, el doctor Vicente Sánchez, y está colgado en la página web, para que más o menos vean por dónde están los posibles cambios que se puedan presentar a la Ley Procesal del Trabajo. Y un tema importante es que nosotros los laboralistas lo que estamos de alguna manera es recogiendo esas disyuntivas, esos problemas que ustedes nos plasman para poder mejorar o para poder sugerir o para poder plasmar los cambios en algún otro proyecto, ¿no? Porque se están presentando una serie de proyectos con la finalidad de cambiarlo. Bueno, vamos a avanzar un poco con lo que es la Ley Procesal del Trabajo. Algunos de ustedes, bueno, debo entender que ya la han revisado a cabalidad. Bien, y vamos a empezar por lo que es el ámbito, ¿no? Vamos a hablar de forma muy general de los aspectos de lo que es el ámbito, que como ustedes ya lo han revisado, no sé si tienen las diapositivas en el material, ¿no lo tienen? ¿No? Ok. Bueno, corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, naturaleza laboral, naturaleza de modalidad formativa, cooperativista o administrativa. Ustedes saben específicamente a qué nos referimos con naturaleza laboral, ¿sí? De acuerdo. Luego, una relación laboral donde existe subordinación, prestación personal del trabajador al empleador. ¿Conocen esos elementos de la relación laboral? ¿Alguien me los puede decir? Ah, no, yo no avanzo si no me lo dicen, ¿no? Lo lamento mucho. Dependencia, subordinación, ¿qué más? Prestación económica, así es. ¿Algún otro elemento? Prestación económica, remuneración. ¿Alguien ha escuchado mencionar que la jornada de trabajo es un elemento para establecer la relación laboral? ¿Alguno de los trabajadores del Poder Judicial? Porque hay una sentencia del, si no me equivoco, del Jockey Plaza. No, perdón. No, el Jockey Club. Del Jockey Club, que establece como uno de los elementos que constituyen o determinan la existencia de una relación laboral como la jornada de trabajo. Ojo, pestaña y ceja con ese pequeño detalle. Sí, nosotros precisamente conocemos 3 elementos, pero ahora la jornada de trabajo por jurisprudencia ha sido determinado como uno de los elementos esenciales de la relación laboral que podrían implicar lo que es la existencia de una relación laboral. ¿Sí? Bueno, naturaleza formativa. ¿Alguien sabe qué es naturaleza formativa? Aquí nos referimos específicamente a lo que son los jóvenes practicantes, pasantías, reinserción, prácticas preprofesionales y profesionales. Ustedes, algunos de ustedes nos pueden comentar, en todo caso, si estamos de acuerdo o no con que se ventilen temas de modalidades formativas que están excluidas de la relación laboral, porque el artículo 3 de la ley lo establece así, la ley de modalidades formativas laborales.
¿Ustedes están de acuerdo con de que los jóvenes en modalidad formativa estén excluidos de la relación laboral? ¿Están de acuerdo? A ver, ¿sí? No, desde mi punto de vista, yo no estaría de acuerdo porque ellos están bajo una ley muy especial, que es así la es. ley de modalidad formativa laboral. Así es. Y bajo esa ley tiene todo el beneficio que tiene. Entonces, pienso yo que no debía estar incorporado en el proceso laboral, ¿no? Ah, ese es un tema. Que esté o no incorporado en la ley procesal, que esté dentro del ámbito de competencia en el proceso laboral, o si estamos de acuerdo o no con que esas prestaciones sean de naturaleza laboral. Es totalmente distinto. Ojo, pestaña y ceja. ¿Entienden la diferenciación de una cosa con otra? Primero mi pregunta abordaba. Si los jóvenes en modalidades formativas, sea cual sea la modalidad, ¿es correcto que estén inmersos dentro de la ley procesal laboral o debería ser civil? Porque la ley, el artículo 3 de la ley 28518, si no me equivoco, que es la ley de modalidades formativas, los excluye de la protección, del ámbito de protección laboral. Y el otro tema es que si per se la naturaleza de la relación de un joven bajo modalidad formativa es laboral o no. ¿Qué me pueden decir de eso? A ver, piensen por favor. Respecto a la consulta, si los jóvenes en modalidades formativas o los procesos o los conflictos derivados de una vinculación formativa deben ventilarse en un proceso laboral. Primero es eso. ¿Qué opinan? ¿Qué opinión les merece eso? Yo creo que sí, porque por ejemplo las entidades públicas abusan de eso y lo mandan a un sistema de evaluación. Y probablemente, o sea, no les ponen dentro del marco, ¿no? Si le vamos a dar una propina, le ponen un básico, un part-time nada más. ¿Y ya? Específicamente lo que es en el ámbito municipal, he visto durante todo el tiempo que se ha elaborado en ese ámbito, que no lo ponen bajo la parada. Ya, los jóvenes en modalidades formativas, particularmente en las municipalidades, o en todo caso las municipalidades, se rigen por el régimen laboral de la actividad privada, ergo les aplica lo que es la ley de modalidades formativas. Entonces, siendo ese el escenario, debería ser lo correcto, ¿no? Que estén bajo el escenario de la ley de modalidades formativas. Pero usted precisa que lo ponen bajo la ocasión de servicios. Lo que hace que se desnaturalice la modalidad formativa. Ergo, el artículo 3 de la ley 28518 que los excluye de la protección laboral, ¿estaría correcta o incorrecta? ¿Perdón? ¿Qué dicen atrás? Quiero escucharlos, porque no he venido a hablar sola. Quiero escucharlos, esto es un conversatorio, no es un monólogo. Por favor que sí. Sí. Yo creo que es incorrecta porque en la mayoría de los casos se naturaliza la relación laboral y se da otro tipo de contrato de trabajo. De vínculo. ¿Ustedes creen que ¿ustedes creen que la modalidad formativa laboral no se configuran los elementos esenciales de una relación laboral? Sí se configura. ¿En qué momento ustedes creen que podría el juez determinar que existió un corte entre la modalidad formativa y la relación laboral? ¿Podría determinarlo? ¿Sí? A ver, ¿cómo? Cuando el convenio sea desnaturalizado, o sea, Ya. las funciones que están en el plan específico, por decir, prácticas preprofesionales, el practicante no está sujeto, no aprueba el convenio y se desnaturaliza, o por un supuesto negado de que su convenio ha vencido una determinada vez y el practicante sigue haciendo su práctica, ¿no? Y eso lo estipula la norma. Que Y ya. Sí, claro, eso puede ser. ¿Hay ver ahí atrás? Actualmente el practicante tiene que realizar determinadas actividades en el estudio que está haciendo. Así es. Y esto solamente está acompañado de supervisión de un abogado que realmente elige el procedimiento de justicia. Pero cuando el practicante comienza a suplir al abogado, en hábiles de acciones sin que la supervisión, la asesoría, la parte formativa esté presente y él se Desnaturaliza. Sí. Ok, hasta ahí entendieron lo que comentó su compañero ya, pero mi pregunta aborda, ¿en qué momento el juez, cuando está sentado en su escritorio y revisa sus documentos, podría determinar
que se dio la desnaturalización. Ok, yo, joven practicante, ejemplo, yo joven practicante presento mi demanda ante el juez laboral señalando que desnaturalización de la modalidad formativa, por tanto, reconocimiento de un vínculo laboral, pago de beneficios, etc. ¿De acuerdo? Se entiende que el reconocimiento de beneficios va a ser desde el primer día que el joven practicante empezó. Se entiende que es así, esa es la regla. La misma regla que se aplica para los prestadores o locadores de servicio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Porque no los veo muy convencidos. No, dígame si sí. Puede ser depende, porque si el contrato de formación en un inicio se dio dentro de todas las formalidades por un año y al sexto mes recién se desnaturalizaron las actividades, es otra cosa. ¿Cómo lo demuestras en un proceso laboral? Si es muy subjetivo. Con informes, actividades que realice, puede ser que el practicante o este joven haga actividades de operar. Recuerden que aplica el principio de primacía de la realidad en lo laboral. Claro. ¿Cómo demostramos que bajo el principio de primacía de la realidad, que como pone el colega pone el ejemplo, que después de los 6 meses recién empezó la desnaturalización? Ok, yo puedo tener todos los documentos formales que establece la norma, pero yo juez, ¿cómo me doy cuenta o tengo la veracidad de los hechos? La jornada no. La función que está ejecutando, desde la suscripción del convenio del contrato con el trabajador practicante y las actividades que está realizando con otro trabajador similar. O sea, con otro trabajador que tenga actividades similares. Sí. Mi pregunta abordaría para ser más clara, para que ustedes puedan llevar a cabo el razonamiento que les estoy planteando. En todo caso, ¿desde qué momento el juez debe considerar, en el escenario que ha planteado su compañero, la desnaturalización de la relación formativa? ¿Ustedes no creen que debería aplicar una regla general? ¿O debemos analizar cada caso en particular? A ver, abogados. Pensemos en esto. Estamos aquí para pensar, no para que yo les hable solo del ámbito de la ley procesal. Ojo, que está en interés. Pensemos. ¿Qué criterios debemos considerar para una desnaturalización? Porque esto solamente aborda una modalidad formativa, nos podemos luego ir al tema administrativo, que es más complejo. Sí. Yo tenía un caso sobre un practicante que entró a una institución pública y estuvo 2 años como practicante, 2 años. Entonces, después de los 2 años, estaba realizando actividades propias de un trabajador. Entonces, después de 4 años hizo un juicio por esos 2 años que estuvo como practicante. Entonces, el juez pidió a la empresa los contratos, ¿no? Celebrados con el practicante, inscritos en el Ministerio de Trabajo, y no los tenía. La empresa no tenía sus contratos. Por otro lado, el trabajador, el practicante, entre comillas, exhibió al juez una resolución donde a él se le nombraba para determinada función, que fue trimestralmente prorrogado, ¿no? Por los 2 años. ¿No? O sea, ya estamos hablando de determinación de funciones. ¿Ustedes creen que un elemento como ese de determinación de funciones no es una relación laboral? Porque la modalidad formativa per se es aprendizaje. Aprendizaje es, yo voy a aprender de una persona que tiene funciones. Yo no tengo funciones, mi única obligación es aprender de las funciones del trabajador, del tutor, del empleador o del que sea que esté por encima mío. ¿Cierto? ¿No? Siendo ese el escenario, volvamos a la pregunta que les planteé, por favor. ¿Qué criterio deberíamos adoptar respecto a esta figura en el marco de la nueva ley procesal laboral? ¿Ustedes no creen que las jóvenes en modalidades formativas, que desde mi punto de vista, la ley no es el artículo 3 de esta norma, los excluye de la protección del derecho laboral y solamente ocurre en el Perú, bueno, y en Argentina, si no me equivoco también,
porque la normativa española los tiene comprendidos dentro de lo que es la ley del Estatuto de los Trabajadores y le dan toda la protección del derecho al trabajo a los jóvenes practicantes. De la misma manera ocurre en Francia, donde se habla del primer contrato, del contrato del primer trabajo, algo así se llama el nombre. ¿Ustedes no creen que deberíamos adoptar el mismo criterio que tenemos con los locadores de servicio? Pese a existir, la norma ya lo determina, ojo, pero he encontrado fallos en los cuales los jueces a partir de cierto momento establecen la desnaturalización de una modalidad formativa, debiendo existir el reconocimiento de beneficios laborales desde el primer día que el joven practicante se encuentra en la empresa. Si no, ¿cuál sería la sanción del empleador por el incumplimiento o la desnaturalización del vínculo? ¿Por qué hacer el corte a partir del momento de que él considera que hubo desnaturalización de la relación formativa? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Sí, están de acuerdo. Tómenlo en cuenta, ¿eh? Sí, totalmente. Ok, perfecto. ¿No hay nada que decir al respecto? Listo. Bueno, lo vamos a ir viendo más adelante, pero les estoy diciendo que estoy de acuerdo porque aquí más adelante van a decir, no, doctora, habló una barbaridad. Van a darse cuenta por qué le estoy diciendo. Bueno, sigamos. Otro de lo que establece el ámbito, lo que establece la norma en todo caso, es que para la aplicación de esta ley están excluidas las prestaciones de servicio de carácter civil, ¿no? Salvo que la demanda se sustente en el cubrimiento de relaciones de trabajo. Esto es los famosos locadores de servicio. Tales conflictos pueden ser individuales, plurales o colectivos y están referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. En este caso tenemos a manera de ejemplo lo que es las indemnizaciones por daño patrimonial contratual o contractual, reposición por despido incausado, nulo fraudulento, pretensiones relativas al régimen laboral de servidores públicos y los trabajadores del régimen laboral de la actividad privada. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? Sí. Doctora, y para el régimen de los CAS. Ya. Dentro del régimen de CAS, ¿dónde creen que se debería ventilar? ¿O dónde se va a ventilar? Hay una etapa previa que es la de tribunales en servicio civil. Así es. Pero no existiría porque después sería que así es que no ley o ve que está su derecho de instancia, puede acudir al tribunal. ¿Qué otra opinión tenemos? O sea, eso va a decir que cuando hay procedimientos especiales, o sea, no pueden, porque no me dice, podrá excluirse exactar directamente. Pero cuando hay procedimientos ya por norma específica de agotarse esa vía previa para poder construir. Por supuesto, por supuesto. En muchos escenarios debe agotarse primero la vía previa según la ley de procedimiento administrativo general para posteriormente irnos a lo que es el poder judicial. No, eso es clarísimo. Pero, ¿alguna otra respuesta respecto a la pregunta de su compañero? ¿Dónde se va a ventilar los casos? Debe ventilarse en el proceso laboral. Debe ventilarse. Es una relación laboral donde ya está reconocido, ¿no? Si bien es cierto, no está reconocido todos los derechos como un trabajador, pero ya más o menos en un avance del 50% de derechos que ya está reconocido. Exactamente. Y si ustedes toman en cuenta el detalle que se ha presentado al momento de que yo les he leído prácticamente la diapositiva, es encubrimiento de relaciones de trabajo. Claro, además, lo que debemos revisar ahí es la naturalización propia de esta normativa. La doctrina. O sea, es totalmente, yo en mi foro laboral le dije a todos los trabajadores, reclamen ahorita, impugnen el cambio de régimen. No lo hicieron, pero bueno, en una sala tengo entendido que aceptan y que se sigue una desnaturalización, y una sala laboral dice, no sé, que se acopió y por tanto compartió. Así es. Sí, es una desnaturalización. Totalmente. Claro, el CAS es lo mismo que ocurre con las modalidades formativas, ¿no? Es una desnaturalización total y completa de lo que es una relación laboral y desde mi punto de vista aplica dentro de lo que es la ley procesal de trabajo, ¿no? Estamos señalando que es encubrimiento de relaciones de trabajo y a pesar de que es una norma que per se el Estado emite, es una norma que encubre normas laborales, relaciones laborales, ¿no? Lamentablemente todo lo que el Estado hace no necesariamente es correcto, sino que, si ustedes saben, el CAS fue creado, es un régimen prácticamente para disminuir el costo laboral del Estado. ¿No? Es bastante cuestionable, es bastante discutible, ¿no? No obstante, es la realidad de las cosas. O sea, el CAS es disfrazar lo que es una relación de trabajo que disminuye el costo del Estado. Pero la ley no es posible que se le pueda decir a otras funciones. Sí, por supuesto, por supuesto.
Sí, algo más que precisar. En realidad creo que en gran porcentaje tiene razón cuando el trabajador es SNP y pasa a CAS, puede haber un cubrimiento, porque tengo ciertas sentencias que también comparto, pero en lo cual señalan la desnaturalización de la relación laboral y le dan todos los beneficios inclusive al CAS actual. Claro. Ya, pero si un trabajador ingresó a laborar en el 2010 por CAS, cuando ya el régimen es a partir de septiembre del 2010, no me equivoco, 2009, es un régimen especial laboral. En consecuencia, ¿es un incumplimiento? A mi parecer no, porque si bien es cierto, hay menos beneficios laborales, también tenemos otros regímenes especiales, como lo de las MIPE, que también estaríamos en el mismo supuesto que sería un incumplimiento, para reducir costos ya no al Estado, sino al sector privado. Pero entonces, a partir de septiembre del 2015 es un régimen que bien o mal lo dio el Tribunal Constitucional, en fin, un régimen especial laboral, pues estas son las reglas de juego. Ah, sí, definitivamente. Pero no necesariamente son las adecuadas. Ya, pero ya no sería un incumplimiento respecto a lo que se está señalando. Antes, de acuerdo con usted, pero a partir de septiembre creo que ya no. Bueno, sería discutible en todo caso. Claro, yo tengo una posición totalmente diferente. Hay una afectación que es a los derechos fundamentales. Por totalmente. Eso no interesa hace años después. Ya llegando al derecho fundamental, se rompió. Así es. El derecho a la libertad de trabajo, el derecho a estar protegido por el Estado, el derecho a que se respeten los derechos fundamentales, la persona, independientemente que esté tipificado en la norma, en la ley, perdón. Y es una norma de menor rango que, tomando en cuenta la jerarquía de normas. Entonces, en ese orden, cualquier régimen especial que le consagre menos derechos a un 728. No, tampoco sería el criterio. No, es que no sería el criterio, porque si no diríamos en todo caso que las MIPES, el tema del régimen especial de las MIPES también estaría vulnerando derechos fundamentales. Pero ya se han pronunciado cuáles son los argumentos del Tribunal Constitucional respecto a por qué no lo es. ¿Por qué no, por favor dicho, por qué no es un acto discriminatorio respecto de los trabajadores de las MIPES? Bueno, hay una serie de discusiones que podríamos tener sobre el tema. Sí. Con la ley que modifica lo casi que reconoce ciertos derechos laborales, por ejemplo el aguinaldo, con las vacaciones de 30 días, es posible digamos, que un trabajador que no logre gozar digamos, ciertos beneficios laborales que ya se fueran reconocidos, que ya ha sido publicado mediante norma este año, ¿puede cumplirse esta nueva ley universal del trabajo? ¿Sí o no? No, que no te entendí. La verdad que si me lo explicas en despacio A ver, despacito. Sí, párate, por favor. Es posible que un trabajador Un derecho laboral, digamos, que se encuentre reconocido ya de este año, por ejemplo, el aguinaldo o las rotaciones de 30 días. Estamos hablando de un caso. Ok. ¿Puede causar sus derechos a través del desarrollo de la del trabajo? Sí, por supuesto. Así es. Sí. La respuesta es sí. ¿Pero sí o no? Sí. Así es. Bueno, sigamos. Okay. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la reforma del proceso laboral? Uno de los temas que establece la norma es facilitar el acceso a los trabajadores y demás prestadores de servicios a la justicia, ¿no? Lograr la celeridad procesal. Es un tema importante. Bueno, facilitar la introducción de nuevas tecnologías, garantizar la uniformidad jurisprudencial, proteger los derechos fundamentales en el trabajo. A ver, vámonos por creo que el punto 2, que es uno de los puntos más controversiales, ¿no? Facilitar el acceso a los trabajadores y demás prestadores de justicia, bueno, todos tenemos derecho a una tutela jurisdiccional efectiva, entonces pues, yo creo que por aquí no hay mayor discusión ni comentario al respecto. Pero respecto a la celeridad procesal, ¿no? Aquí quiero detenerme un minuto. La celeridad procesal implica, obviamente, que los procesos sean mucho más expeditivos, que se cumplan los plazos que se han reducido en la nueva ley procesal de trabajo, que los jueces califiquen la demanda dentro de los 5 días, y etc. Pero todo esto implica una articulación adecuada de la operatividad en el juzgado. ¿De acuerdo? Que implica además un cambio de estructuras y de repente una mejora de competencias de los que prestan servicios dentro del juzgado. Porque yo he tenido la particular experiencia de ir a un juzgado, porque también litigo, y los secretarios tienen a veces ciertos problemas con el conocimiento del computador, ¿no? Entonces, esas cosas retrasan de alguna manera, de repente trámites que son muy simples para nosotros. Pero a lo que yo voy, lograr la celeridad procesal así de fácil no se va a llevar a cabo. Además de los cambios estructurales que plantea la norma, porque ahora vamos a tener salas de audiencia, vamos a tener cámaras de video, se va a tener que filmar la audiencia, ese CD de la audiencia va a tener que estar dentro del expediente, y una serie de cosas, la sentencia se va a dictar en el acto,
bueno, ¿qué otras contingencias o qué otros temas debemos analizar dentro de lo que es la celeridad procesal? O en todo caso, ¿qué problemáticas ustedes encuentran a la aplicación de la celeridad procesal que establece la nueva ley? De repente se puede lograr cumplir los términos si que la demanda no es tan compleja, ¿no? Supongamos de que tiene beneficios sociales y hacemos una liquidación de pocos años de trabajo que tenía el trabajador, se puede ya, inclusive, al momento de dictar la sentencia, está más o menos como va a ser el fallo, ¿no? Recuerden que ahora para el tema de las liquidaciones de beneficios sociales no va a haber una sola entidad que haga el cálculo de estas liquidaciones, ¿no? Antes teníamos la liquidación del ministerio, la liquidación del poder judicial, la liquidación del contador, la liquidación del empleador, la liquidación del trabajador. Un montón de liquidaciones. Ahora vamos a tener una sola. Ya, pero independientemente del tema, ya saquemos como uno de los aspectos controversiales, los aspectos que podrían retardar este principio, fundamento de la ley procesal, que es la celeridad, la parte estructural. Voy a la parte operativa del juzgado. ¿Ustedes creen que uno de los problemas no es la competencia de las personas que están ahí? ¿Ustedes creen que yo totalmente de acuerdo con que los jueces, los secretarios, y todos los que contribuyen en el juzgado están debidamente calificados para ello? Pero ¿ustedes creen que el Estado no debió prever una capacitación continua de repente para estos funcionarios dentro de la ley del presupuesto, dentro de la ley de otras normas que de repente podrían complementar esta ley procesal de trabajo? Pero eso sí lo hace. Por ejemplo, el Poder Judicial cada vez que va a ingresar, por ejemplo, el sistema del nuevo sistema penal, la ley laboral, lo hace con sus trabajadores. El inconveniente, sí, porque todas las puertas del Perú lo ven 3-4 meses antes. Igual el Ministerio Público prepara a las personas. El inconveniente es que no puede, por ejemplo, el distrito Cañete, que tiene 500 trabajadores del PJ, no puede capacitar a los 500 porque los 500 no son de la especialidad laboral, y capacita 50, y con el tiempo estos rotan. Ese es el problema. Ok. O sea que uno de los temas, además de la capacitación, es la rotación del personal. Claro, y eso yo también digo, he trabajado en el PJ y es el gran problema que encuentran los magistrados y los mismos trabajadores, porque tienen, sobre todo el sistema antiguo, tienen que abocarse y leer todo el expediente. Claro, a pesar de que ya se cambia el personal. ¿Qué otro tema aparte de la rotación? Las capacitaciones, bueno, que ya es una, aparte de las capacitaciones que estoy mencionando y que señalan que, bueno, en la parte de la nueva ley penal se ha dado, hasta ahorita en los juzgados que he visitado en provincias no se han dado las capacitaciones a los trabajadores del Poder Judicial. No se ha dado. Que suena tremendo, pero no se ha dado. Y ya están en el marco de la nueva ley procesal y no se están cumpliendo las cosas como deberían aplicarse, y estaríamos bajo la ley prácticamente bajo la norma anterior, ¿no? ¿Qué otro tema deberíamos considerar? Existen en la actualidad soluciones administrativas que están de alguna u otra forma modificando el código procesal civil, aplicando supletoriamente, claro. Y también en materia laboral. ¿Como cuál es? La entrega de anexos al abogado, titular de expedientes. Hay puntos que resoluciones administrativas están modificando de alguna manera el código procesal. El procesal civil, claro, por operación supletoria. Correcto. Definitivamente. Eso están haciendo, más bien es hacer engorroso. Por ejemplo, un punto muy importante es en materia de exhortos, ¿no? A través de provincias. Claro. Hay una resolución administrativa que antes el exhorto se hacía mediante una serie, por ejemplo, si yo demando en Cusco para que sea notificado en Lima, utilizar una instancia que es Lima para notificar, ahora sí directamente. Claro, con la premisa de que es celeridad, ¿no? Pero eso ha traído problemas de conflicto de intereses dentro del proceso judicial por individualidades. Claro. No ha sido puesto conocimiento de ninguna de las partes, ni siquiera en la misma resolución. No ha habido una adecuada notificación del procedimiento de la legislación. En la resolución que evita el trámite de nota ni siquiera lo menciona. O sea, ahí se están vulnerando derechos al debido procedimiento. Son resoluciones administrativas que están modificando ese punto. Otro de los aspectos que debemos considerar de la celeridad procesal. ¿Qué más podríamos mencionar? La notificación electrónica. Que si se puede
Eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí, ese es un tema importante porque la norma ha establecido en qué casos borrar notificaciones electrónicas y en qué casos notificaciones por cédula, ¿no? Sí. También hay que considerar el aspecto logístico. En este caso, como la audiencia va a ser grabada, la operatividad. Tratarse del personal adecuado, ¿no? Para el personal del juzgado, no va a poder a grabarse, ¿no? Tendría que prever todos esos casos, ¿no? O sea, todo el aspecto logístico. Ok, entonces, a manera de resumen, sí. Yo considero que la actividad procesal es un tema mucho más integral. Uno que va desde el tema de la capacitación de los magistrados, de la gente que trabaja en el Poder Judicial, también es la capacitación de los abogados. Sí, por supuesto. Creo que lo más fundamental es el cambio de mentalidad. ¿De qué? De mentalidad. ¿Por qué? Porque no todos estamos capacitados para cambiar un poco la mentalidad. ¿Por qué me refiero a esto? Cuando trabajamos con el decreto supremo 0380, creo que esa norma fue muy buena norma. Fue mucho más rápida, mucho más ágil, a diferencia de esta ley procesal que trabajo en la 26636. Esta lo que ha hecho es básicamente copiar la norma procesal civil, adecuar la ley laboral a la ley procesal civil. Y con eso nos ha creado un retraso inmenso. La verdad sí lo ha hecho. Esta nueva ley, desde mi punto de vista, lo único que está haciendo es un cambio de tecnología. Porque antes, ¿qué pasaba? Se demandaba, se sacaba fecha para comparendo, y el demandado iba con su contestación de la demanda, y en el momento absolvía las fechas, las proposiciones, y se resolvían muchas cosas en el acto. Ahora no. Sí. Ahora el tema se va a mucho más engorroso y más lento. Totalmente. El tema de ahora es una norma, entre comillas, nueva, pero yo considero que solamente se le ha dotado de tecnología, y bueno, se va a cambiar un poco de infraestructura. Así es. Entonces creo que va por un tema de cambio de mentalidad y sí. Totalmente de acuerdo, totalmente buen punto de vista, ¿no? O sea, definitivamente también acá no solamente es el cambio estructural, el cambio de las capacitaciones o competencias de las personas que trabajan en el Poder Judicial, sino que también de la mentalidad de los abogados, ¿no? ¿Querías escuchar a su compañera de atrás? Sí. Doctora, ¿puedes pararte, por favor? Que no te escucho. Para los sedes periféricos, o sea, los juegos periféricos, se van a crear nuevos juzgados especializados en la ley procesal de trabajo, o los juegos mixtos van a tener competencias sobre esos nuevos conceptos. Van a tener competencias. Ahora, hay toda una serie de especificaciones que no está dentro de materia de disposición, pero hay una serie de especificaciones para aquellos juzgados que están en la periferia de la ciudad. Sí, hay una serie de especificaciones que las va a exponer, supongo, el que le corresponde hablar del tema. Bueno, resumen, tema de la celeridad procesal. Problemas, un montón. La norma únicamente establece cambios estructurales, debemos mejorar la capacitación de las personas que elaboran, de la mentalidad de los abogados, estoy totalmente de acuerdo con la posición de su compañera. Definitivamente nos cambian hasta la lógica del funcionamiento del proceso, ustedes se dan cuenta. Ahora todo hay proceso, como ustedes saben, ordinario y abreviado, y en uno va a haber conciliación y audiencia, y en el otro solamente va a haber audiencia. Si ustedes se dan cuenta, esto ya no va a haber abogado que le guste patear el tablero para seguir extendiendo el proceso, porque ya todos se van a ventilar en una sola audiencia. Esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, pero de ahí que se cumpla esperando porque hay abogados que les gusta retrasar el asunto, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos que debemos analizar y esperemos que el tema de celeridad procesal pues podamos, sí. Volviendo al tema, en materia laboral, a los abogados estudiantes no nos conviene que un proceso laboral se demore. Por supuesto que no nos conviene. El punto es aquí, es el Estado. La mayoría de los casos laborales es contra el Estado. Y la ley judicial de defensa, no me acuerdo el judicial. Entonces, yo he sido abogado de la Procuraduría de los Registros Públicos durante 10 años. Estaba en la defensa de los registros públicos. Y mi consigna era llegar a casación. Tenga o no tenga la razón el trabajador o el demandante. Pero ¿por qué ese criterio? ¿No? Ese criterio, si no solamente hablemos de los abogados, ¿no? Claro, hablemos de un criterio también pues, de lo igual, personal, institucionalmente, ¿no? Claro. Íbamos a un proceso que el trabajador ya había ganado en primera instancia, pero hay que apelar, hay que ir hasta casación. O sea, para mí, ese es un criterio equivocado, ¿no? Te lo digo por propia experiencia. No, sí. Es que ese es un punto de vista, pero hay abogados de la contraparte que, por ejemplo, yo les digo, ¿no? Yo reviso temas laborales ahorita específicamente en seguridad y salud en el trabajo.
Tengo trabajadores con enfermedades profesionales, mineros, etc. ¿No? Cuando uno inicia el proceso laboral, el abogado de la contraparte le gusta dilatar el procedimiento y he encontrado situaciones lamentables en que han esperado que mi trabajador se muera. Entonces, porque tenían enfermedades como la neumoconiosis, cáncer por un manejo de asbesto y una serie de temas meramente de seguridad ocupacional, ¿no? Entonces, esa actitud del abogado de dilatar el proceso para que el trabajador o el demandante no cobre, lo he vivido en carne propia. Entonces, por eso yo sí afirmo de que hay abogados que nos gusta dilatar el proceso. También, los abogados de las municipalidades, que tienen municipalidades. Perdón. Haremos con propiedad. Es diferencial, la ley dice el Estado obliga al colaborador a tener que tomar esa actitud, no es una actitud personal, tiene personal, si no es propia la norma, ¿no? Sí, por supuesto. Procesan, nos sancionan y chao. Ese es otro tema. Es un tema obligacional. Claro, es un tema clave. Ese es otro tema. Hay que aclararlo, ¿no? Yo no soy del Estado, pero sí hay que hablar con propiedad. Totalmente. Bueno, sigamos. ¿Algo más que tengamos que mencionar de esto? Bueno, garantizar la uniformidad jurisprudencial, ese es uno de los grandes problemas que actualmente manteníamos también, que una sala decía una cosa, otra sala decía otra, ¿no? Y particularmente, bueno, insistiendo con el caso de los procesos laborales de seguridad, donde los jueces determinaban una indemnización por daños de un monto totalmente distinto al otro, ¿no? Y era bastante complicado, ¿no? Ese es uno de los aspectos que deberían mejorar. Características de la nueva ley procesal del trabajo. Bueno, la oralidad, como ustedes ya lo han mencionado, como ya lo hemos comentado, y debo entender que el expositor anterior también lo ha comentado, la oralidad en las cuales el juez determinará y esclarecerá a las partes en una misma audiencia, en un mismo acto, y obviamente de acuerdo a la conducta, el comportamiento tanto psicológico como físico de las personas que son entrevistadas, se determinará quién tiene o no tiene la razón, considerando además las pruebas concretas, ¿no? La informalidad, mayores facilidades e incentivos para el inicio y conclusión de los procesos, empleo de mecanismos electrónicos informáticos, como se mencionó, se va a implementar lo que son las salas de audio, video para las audiencias, rol protagónico del juez, definitivamente es una de las características, las medidas disciplinarias y sanciones a las partes y los abogados solidariamente. Ese es un tema importante, respecto a las medidas disciplinarias y sanciones a las partes. ¿Qué opinión les merece eso? Sí. A mí me parece perfecto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, yo en mi experiencia personal he tenido, procesos en aquellos casos en que los demandantes, a diferencia suya, yo veo el caso del empleador, que viene muy sí también, y lamentablemente nosotros encontramos muchos casos de que los trabajadores y los abogados no dicen la verdad, lo ocultan, de que se han sometido a un examen médico para evitar la prescripción. Ya. Tema importante. Eso ya se subsanó con la ley de seguridad y salud. Ocurre que, en mi experiencia no había visto a un juez que en algún momento se puso la camiseta y dijo, ¿por qué te tienes que sorprender? Entonces, como tú me has sorprendido, a pesar que la ley dice que no debo multarte, voy a multar a tu abogado. Y lo multó al abogado porque el abogado había demandado antes y conocía perfectamente de que existía un examen médico anterior, pero sin embargo, a pesar de eso, inició un proceso laboral y obviamente lo que quería era iniciarse inmediatamente a pesar de que ya había prescrito la Claro. Bueno, eso es una falta de ética, ¿no? A mí me parece muy bien porque va a corregir a muchos abogados que no tienen ética. Por supuesto. Así, de algún modo, para evitar el pago de la multa, nos tendremos que encaminar por el camino correcto. Recuerden que esto ha venido de la mano con los cambios de los reglamentos de los colegios de abogados, que han modificado el código de conducta y ética de los abogados. Así es. ¿Sí? ¿Algo más que vamos a agregar? ¿No? ¿Nada más? ¿Y ustedes qué piensan de los abogados que en plenas audiencias se ponen a pelear? He tenido experiencias donde realmente un abogado, señor mayor, de mucho respeto, ¿no? Y lamentablemente, pues como era un poco más joven, decían, se puso bastante grosero y agresivo, y gracias a Dios, de juez laboral, de una reconocida sala laboral, puso orden en el tema y lo sancionó.
fuera del escenario de la nueva ley procesal del trabajo. No hasta solicitó su retiro, de ser el caso. Pero bueno, ¿algún otro comentario respecto a las facilidades e incentivos para el inicio y conclusión de los procesos, por ejemplo? ¿Ninguno? ¿Qué vos pueden decir respecto a este tema? Ustedes que ya han revisado la norma. Mayores facilidades e incentivos para el inicio y conclusión de los procesos. Conciliación, audiencia, y en el otro solamente audiencia, el proceso abreviado. Sí, bueno, esperemos que sean igual, que sean expeditivos, ¿no? Porque en teoría eso es lo que facilita la nueva norma. Bueno, otra de las características es la concentración de las audiencias y los actos procesales, la menor duración de los procesos, obviamente la celeridad procesal, recurso de casación o suspende la ejecución de la sentencia, como característica de la nueva ley procesal, el recurso de casación sobre autos que concluyen el proceso, ¿no? Y bueno, precedentes vinculantes para su efecto. Cuando habla de la duración de los procesos, se refiere al proceso en sí o a cada etapa. No, al proceso en sí. Al proceso en sí. O sea, la audiencia tiene que acabar un solo día o la audiencia puede prolongarse. En un proceso ordinario debería darse el mismo día. Poca duración de los procesos, entendiéndose que es el mismo día. El mismo día que empieza, el mismo día concluye. Ahora, por lo menos se está dando así en provincia, ¿no? O sea, aquí en Lima, donde se concentra la mayor carga procesal, pueden haber algunas variantes y eso ya escapa de todo. Pero en provincia, donde el día que empieza ese día acaba. Por lo menos en Tacna, o bueno, donde estaba yo litigando, o sea, ha sucedido eso, ¿no? Bueno, interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los conflictos de la justicia laboral. Los costos laborales bajo responsabilidad imparten justicia como regla la Constitución política, los tratados internacionales, derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales, así como los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema. Bueno, esos son los criterios que deben adoptar los jueces. Ahora, de esto. Interpretación y aplicación de toda norma jurídica y convención colectiva conforme a la Constitución, tratados internacionales. Bueno, actualmente respecto a eso los jueces lo vienen haciendo, hasta donde tengo conocimiento. No sé si alguien tenga que decir algo contrario a ello, pero hasta por ahora estos temas o estos aspectos se siguen respetando por los jueces. Precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, y aquí sí tengo una expresión, donde muchos jueces actualmente no consideran los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema. Particularmente en casos de tenido escenarios en procesos en los casos de SEDAPAL, ¿no? Donde tengo al mismo trabajador en la misma situación jurídica y un juez me dice una cosa totalmente distinta al otro juez que sí consideró el precedente vinculante del Tribunal Constitucional, particularmente en lo que es el reconocimiento de beneficios laborales, ¿no? Importancia del precedente, predictibilidad de las decisiones judiciales y uniformidad del criterio jurisdiccional, que bueno, es una de las características de todo lo que es el proceso laboral. ¿Algún comentario sobre el tema? En relación al precedente, lectura que ahora se tiene que tomar en cuenta, o sea, para... Por supuesto. O sea, ya no podemos distorsionar. Totalmente. Un cambio de opinión, ¿no? Totalmente. Se debe de regir, y ojo que hay una implementación de una base de datos pública de jurisprudencia de precedentes vinculantes como herramienta para el juez, para que considere los fallos de otras salas, ¿no? Pero no es a la misma, o sea, el caso es similar, idéntico o similar, tiene que aplicar el criterio. Por supuesto. O sea, obviamente no vamos a tener casos iguales, similares, o debe ser que tenga ciertos rasgos, similitud, ¿no? Para poder jalar ese precedente al caso en concreto, ¿no? Ok, precedente vinculante laboral, debemos mencionar que el artículo 40, bueno, la Sala Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República, que conozca el recurso de casación, puede convocar al Pleno de Jueces Supremos que conformen otras salas en materia constitucional y social, si las hubiere, a efectos de emitir sentencia que constituye o valide un precedente judicial. La decisión que se tome en mayoría absoluta de los asistentes al pleno casatorio constituye precedente judicial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República hasta que sea modificada por otro precedente. Ojo con eso. Competencia. ¿Qué es la competencia? ¿Alguien me puede decir qué es la competencia, por definición? Abogados. ¿Qué es la competencia? Por Dios, teoría general del derecho.
¿Qué es la competencia? No. Sí. ¿Perdón? ¿Perdón? Criterio para poder delimitar la jurisdicción. ¿Puede ser? ¿Otra definición? ¿Sí? Es un factor que interviene en la competencia, pero no es la definición. ¿Otra definición? ¿Sí? Se puede entender como la capacidad o la actitud de un juez para conocer. Para conocer de la pretensión. ¿Sí? Puede ser. Es una facultad, ¿no? Que tiene el juez para conocer el proceso, ya sea por materia, por territorio. Facultad del juez para conocer del proceso, también. Si ustedes se dan cuenta, estamos hablando de criterios, facultades, actitud, de acuerdo a la serie de definiciones que me han planteado acá sus compañeros. ¿Ustedes se dan cuenta qué bonito es cuando todos pensamos en conjunto? Tenemos un montón de ideas. Bueno, vamos al tema de las competencias. La norma ha establecido, en todo caso, por ejemplo, ¿cómo definirlo? Ha determinado, o ya venía, o ha recogido de la norma anterior, en todo caso, dentro de las competencias de los juzgados de paz letrados, las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de darnos superiores a 50 unidades de URP, ¿no? Recordemos que actualmente es 365, así es, a través del proceso abreviado laboral. Los procesos son título ejecutivo, la cuantía no supera las 50 URPs. Tenemos dentro de las competencias de los juzgados de paz letrados también la cobranza de aportes de FP con presidencia de la cuantía. Procesos no contenciosos, consignación, autorización judicial para ingresar al centro laboral y entrega de documentos. Bueno, estas cosas se han repetido prácticamente de la norma anterior, o sea, aquí no hay mucha novedad al respecto, salvo lo de los aportes de las FP, la cobranza de los aportes. La gratuidad para el prestador de servicio. Ojo, la defensa no cautiva, ya el trabajador no va a tener que tener abogado. Ojo. Hasta 10 URPs y hasta 70 URPs, a partir de los 70, hasta 70 URPs será facultad del juez. Ojo. Claro, en exceso de las 10, o sea, a partir de las hasta 70 seremos facultad del juez. ¿Qué criterio podría utilizar? De repente se va a consolidar, tendría que consolidarse y aparte tendría que analizarse en qué situaciones sí, en qué situaciones no, tal vez dependiendo del caso en concreto, ¿no? Dependiendo del caso en concreto, creo que por ese lado vendría a aplicar el juez el criterio, ¿no? Uso de formatos de demanda que ya están colgados en la página web del Ministerio de Trabajo, si ustedes los pueden observar y analizar. Sí. Doctora, cuando usted dice que el prestador de servicio no va a prescindir del abogado, cierta cantidad de euros. Así es. Pero la situación es que en caso de conciliación sí obliga que el abogado se presente. Ya, pero en este caso no, ya la norma está estableciendo que ya no es cautiva la defensa del... No, está bien, yo sé que la norma incluso de conciliación establece que la defensa es cautiva, eso me queda clarísimo, ¿no? Pero de acuerdo a lo que establece la ley, no debería en el proceso de conciliación mantener o estar obligado el trabajador a presentarse con un abogado. Porque si estamos hablando y estamos en el escenario de menos de 10 URPs, ¿cómo el trabajador va a presentar a su abogado si es una persona que no tiene recursos y encima no está obligado por ley a llevar un proceso con un abogado? Sí. Es que ya no tendría que haber análisis, porque si nos remontamos a la lógica de la norma, en el proceso de conciliación, que quede claro que por todo escenario la defensa es cautiva en ese tema, que quede claro. Pero a lo que yo voy, en la lógica del proceso laboral y estableciéndose que el trabajador, el prestador de servicios, no se encuentra obligado, en todo caso, o no debería tener un abogado para un proceso inferior a las 10 URPs, ese proceso de conciliación tampoco tendría que tenerlo. Y el juez, el ministerio, qué sé yo, tampoco tendrían la obligación, y el ministerio tampoco existe el tema de la presencia del abogado para la conciliación, tendría que ser llevado de esa manera. Sí.
la disponibilidad, obviamente, y la persona que actúe de conciliador, no de que el abogado que acompañe al trabajador porque no existe obligación. ¿No? Y esa disponibilidad de derechos laborales la tendría que determinar el conciliador en el momento de la conciliación. ¿Algo iba a decir el señor que está ahí detrás de lentes? Puede parecer, mi patrocinado puede ir, no sea. Ok. Por eso es facultativo. No, la consulta del señor era que es cautiva la conciliación. Por ahí venía el tema. Ahora, si el trabajador puede, es otro tema. Es facultativo, no es obligatorio. Pero ojo que el juez tampoco podría solicitar, abordando la pregunta de su compañero, que en el proceso de conciliación vaya el abogado. Sí. ¿Qué va a suceder cuando en un caso vaya el abogado y el abogado no vaya? O sea, ¿cómo va a actuar en alguna de las partes? ¿Cómo va a determinar? O sea, que va con su abogado, pongamos que esté sobre las 10 horas que en el escenario superior en las 10 horas. Es que hay que precisarnos. Pongamos en cualquiera de las situaciones, ¿no? ¿Ya? O sea, en que yo voy con mi abogado, pero lo conoce a los abogados. ¿Ya? Pero es facultativo. Sí, es facultativo. Ajá. O sea, si estamos ahí, no, hay una ventaja en cuanto a cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Claro, algo también muy importante, usted cuál va a ser la capacidad de conducción del conciliador, ¿no? De no dejar que haya un exceso en la participación del abogado. También podríamos poner no solamente en la parte conciliatoria, sino también en el proceso en sí, ¿no? Porque el juez también puede determinar, no está obligado, pero no está obligado a traer un abogado, pero lo trajo. Entonces también podríamos estar en una definitiva de igualdad, de equidad de las partes, ¿no? Pero, ¿verdad? Eso ya sería un criterio que tendría que analizar el juez en cada caso en concreto. ¿Qué criterios nosotros le podríamos dar? ¿O qué podríamos de alguna manera crear, precisar o mencionar respecto a ese tipo de iniciativas? Como juez. Mi trabajador, mi prestador de servicios está facultado a venir o no con su abogado. Pero viene. Ok, bacán. Entonces, ¿cuál es el tema con la de defensa? No, eso también me queda claro, que es defensa, o de hecho que por ahí venía el asunto. Pero, ¿cuál sería el criterio? Yo, juez, viene mi trabajador nuevamente en el escenario, el prestador de servicios con su abogado al lado. Porque definitivamente su derecho de defensa o su defensa va a ser mucho más integral que si viene solo. Eso me queda claro. ¿Cuál sería el criterio para determinar si existe o no equidad o no en las partes? No puede negarse el juez. No puede negarse. No puede porque es facultativo del prestador de servicios venir o no. Sino que la norma te está poniendo ya oye, no estás obligado a traer un abogado porque tu pretensión es inferior a 10 horas. Sí. Claro. Eso está de más porque, o sea, se ve ahorita, por ejemplo, en los procesos de lo que son alimentos. Ahorita ya no hay abogados, ya no se exige. Pero la gente que litiga, o sea, las personas, las mujeres que están viendo están perdidas totalmente. Ahí seguro. Hace 6 meses están 2, 3 años sin nada. Entonces ahí hay detención, en ese caso la detención, todo es abogado de ahí. Bueno, ese es un tema importante de cómo se está llevando. Por ejemplo, llega un proceso de alimentos que ya hace más de un año, si no me equivoco, ya está este tema de que las demandas de alimentos ya no requieren de un abogado, la presencia de un abogado, ¿no? Y definitivamente la defensa de esta debería estar de alguna manera protegida por los mismos funcionarios del Poder Judicial que de alguna manera orienten en este caso a la madre, a la que sugiere, a que le solicita la prestación de alimentos, ¿no? Lo mismo va a ocurrir con aquellos prestadores de servicio que tienen una pretensión inferior a 10 URPs, ¿no? En este caso, ya después no solo puede ser un simple director del proceso, sino también debe intervenir salvaguardando los derechos de la parte. Ilustrar. Por supuesto. ¿Y eso en qué momento ustedes creen que lo harían? Es el único medio que tiene para poder dilucidar cuáles son los derechos disponibles o no disponibles del prestador de servicios. También la obligación de ilustrar la otra parte, así la otra parte tiene su abogado. Totalmente de acuerdo. Pero en la realidad... Es que no necesariamente. El demandado sí, pero el demandante no necesariamente. Sí, pero se va a sentir inseguro y es inseguro. El trabajador que es más protegido por su abogado. Pero es que hay trabajadores que no tienen acceso a la defensa.
O sea, no tienen acceso a un abogado. Entonces, no, bueno, no hay parte, sí, posible. Y bueno, es que antes era, me voy a un proceso que va a durar 2 o 3 años, 3, 4 mejor dicho, y ya, y ahí pago. Y es que existe la empresa hasta que termine el proceso. No, ese era el criterio, la mentalidad de la empleadora. Pero ya con esta norma ya no funciona así. Bueno, en todo caso me dice, pero a la hora de la hora puede terminar y puede terminar. Por supuesto. ¿Algo iban a mencionar por acá? Sí. Con esta, digamos, incorporación de este criterio, se está recortando el principio de igualdad. Porque si vamos a poner en la balanza al trabajador y al empleador, obviamente hay una desigualdad tremenda y solamente se cumpliría con la técnica técnica que el trabajador pueda acompañar. Obviamente, en el escenario, el empleador, la persona que conoce normas, leyes, simplemente requerirá una orientación de su abogado para manejar mejor la situación en que se O sea, ¿usted considera que aquí hay una vulneración o una falta, vulneramos el principio de equidad de las partes? Claro, porque es ilógico pensar en un trabajador ya incluso es más disminuido al proceso. Y eso, por más voluntad, la implementación de la norma que el trabajador que no tiene medios para acudir con intención técnica no está ayudando. Simplemente al Ministerio deja que la balanza se incline a otro lado, porque el juez no va a cumplir eso. Si el juez interviene con esta posición, también estaría fundando el principio de equidad que el juez quiere mantener. Bueno, podría ser. No puede estar como garante, como defensor del trabajador, cuando él tiene que manejárselo en el centro. El juez en ningún momento va a actuar como defensor del trabajador. Simple y sencillamente va a poner, por decirlo de alguna manera, las cartas sobre la mesa respecto a la disponibilidad de derechos. Nada más. O sea, en un proceso de la socialización, el principio de socialización que debe mantener el juez es única. No puede inclinarse por ninguna de las partes, debe ser total y absolutamente neutral. Lo único que puede hacer en un proceso este juez es determinar o ponerlo o mencionar cuál es la disponibilidad de los derechos que tengan o no cualquiera de las partes. Sí. Sí, ahí atrás. Sí. Cautiva. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es si un abogado de sanción para ese abogado. Pero despacito, que no te escucho. La segunda, ¿cuál? Si Estado civil es un abogado, supera ese segmento de respeto y puede mismo defenderse dentro de un proceso laboral. A ver, el primer tema es, o el segundo tema en todo caso, si el mismo trabajador, el mismo persona, abogado, puede defender su propia causa cuando estamos hablando de superar 70 RP, sí puede. Es abogado, es profesional, cumple todos los requisitos del caso, puede defender su propia causa. Ahora, muy pocos casos he visto sobre el tema, pero cumple todos los requisitos para llevar su propia causa. ¿Y cuál era la primera pregunta? Si se aplica la defensa cautiva en la primera y segunda instancia. Cautiva sí. Cautiva sí. ¿Cómo? No, que no hablan tan rápido. Libre. No, la defensa puedes desarrollar esta técnica siempre y cuando no supere los 70 URPs. Bueno, ya queda a criterio del juez cuando estamos en el escenario de superar las 10 URPs hasta 70, ¿no? En el entendido que es menos de 10 URPs es definitivamente no cautiva, es libre. ¿De acuerdo? Entonces todo el procedimiento se aplicará como no cautiva, en tanto estemos en el escenario inferior a las 10 URPs. Ese es eso queda a criterio del juez hasta 70 URPs. Bueno, vamos a ir terminando porque son más muy largos. Ahora, los juzgados especializados laborales, de los cuales ya pasamos a juzgados especializados, tenemos la justicia laboral en el proceso ordinario de asuntos complejos, se ventilará cuando la causa es mayor a 50 RPs,
las pretensiones son sin expresión monetaria y las mayores a 50 URPs. Proceso ordinario laboral abreviado, laboral, proceso contencioso administrativo, materia laboral y previsional, y en el proceso de ejecución siempre y cuando todas sean mayores a 50 URPs. Ahora, entre las materias asignadas a los juzgados de trabajo cabe destacar que el proceso ordinario laboral, según el artículo 2, señala todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos originados con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa, cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Estos puntitos ya los hemos visto más al inicio. Bueno, entre las competencias asignadas a estos jueces especializados de trabajo, que prácticamente se han recogido los mismos de la norma material, es el nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios, así como los correspondientes actos jurídicos. La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicio o terceros en cuyo factor se presta o prestó el servicio. A ver, ¿en qué escenario nos encontramos ahí? ¿Perdón? Indemnización por daños y perjuicios no necesariamente. Ojo, responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial. Daño moral, ¿qué más? Lucro emergente y lucro cesante. A ver. ¿Qué opinan? Aquí nos vamos a tener, menos mal que pregunté. Responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios o terceros en cuyo favor se presta o prestó de servicio. Puede ser indemnización por daño moral. ¿Qué más? Daños en general. Daño, por eso, claro. De repente un daño material que le hizo el trabajador al empleador, de repente. También. ¿Qué opinan del lucro cesante y del lucro emergente? ¿Qué opinan? Abogados. Sí podría darse, por ejemplo, ¿no? Si un empleador ocasiona daño a una máquina y esa máquina está dejando de producir y está trayendo un empleo económico a la empresa. Ya. A ver, o sea, la figura es lucro cesante, sí. ¿Qué más? Si por causa del daño el trabajador ha dejado de percibir sus obligaciones. Bueno, sí, claro. Esa figura, pero yo más atendía a la figura, por ejemplo, que planteaba su compañero, respecto de la máquina que deja de funcionar y le ocasiona un perjuicio económico al empleador. Ya. ¿Esa pretensión se ventila en un lugar especializado laboral, sí o no? No, con seguridad, pues chicos. No les creo. Sí, no, ¿por qué? ¿Ya? ¿Seguro? Con esa ley, con esa norma, sí, claro. Exactamente. A eso quería llegar. Anteriormente esto se ventilaba en juzgados civiles, ¿no? Con esta norma equipara o podríamos comprender también este tipo de figuras que plantea su compañero. Ah, claro, eso ya es un tema totalmente aparte, ¿no? Totalmente aparte. Ahora, siempre y cuando este daño sea originado de una relación laboral. Siempre y cuando sea por eso. No, yo no puedo demandar porque dejó funcionar la máquina en tanto yo no tengo vínculo. Si yo soy una locadora de servicios en la empresa de un empleador, yo soy locadora. Así es. Ahí sí me voy a proceder, porque soy una locadora. Ahorita lo vamos a ver. En estos juzgados especializados siempre cuando sean mayores de 50 URPs. Ya. ¿Les quedó clara la figura del daño patrimonial o patrimonial? Siempre y cuando sea derivado de la relación laboral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Los actos de discriminación y el acceso a ejecución y extinción de la relación laboral
El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral, hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia, las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo. Recuerden que ahora tenemos una nueva ley de seguridad y salud ocupacional que establece incluso las indemnizaciones para aquellos trabajadores que han sido accidentados o mantengan alguna enfermedad. Y primero se ventilará en la vía administrativa el reclamo de las indemnizaciones para posteriormente irse al reclamo ante la vía judicial. La impugnación de los reglamentos internos de trabajo, los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales, incluido la disolución. Otro de los aspectos es el cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros. El cumplimiento de la prestación de salud y pensiones de invalidez a favor de los asegurados a los beneficiarios, exigibles al empleador, las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras. El sistema privado de pensiones, la nulidad de cosas juzgadas fraudulenta y aquellas materias que el criterio del juez en función de su especial naturaleza deban ser ventiladas en el proceso ordinario laboral. La zona literal, en el caso de institutos de gobierno locales, probablemente una gran mayoría, una parte de ellos cumplen sí o no. Ahí otra norma va a actuar que no. Con la nueva ley procesal laboral. Pedimos la acción de cumplimiento. O sea, directamente tengo que ir acá o poder obligación. Porque esta es una obligación de hacer oportunidad. Totalmente de acuerdo. Lo hacen tanto así que lo que es el año pasado, este año el año pasado es que a través de la SUNAT, que la ahora se encarga, o sea, de que a través de esa comunicación se el pago. ¿Ustedes se dan cuenta que era nacional no es todo? Ahora, no solamente es la entidad que cobra los tributos o los impuestos, sino la que a su vez se están ganando los aportes de las AFPs, a su vez se está buscando el cumplimiento de una serie de obligaciones laborales, nada que ver con lo tributario, de los empleadores, obviamente por su capacidad coercitiva respecto a las empresas privadas o del Estado. Bueno, sí. Definitivamente. O sea, directamente tengo que irme acá o puedo recoger la Yo creo que puede ser ambas, totalmente. O sea, no está establecido tal cual en la norma, pero desde mi punto de vista ya jurídico y lógica puede ser ambas. Tanto una acción de cumplimiento como el juzgado judicial, sí. Me parece que la ley peca una opción respecto a la competencia del deporte. Noto bastante de que ¿por qué? Hay muchas empresas solventes que terminan en el deporte. Y ocurre de que generalmente las empresas solventes, que son declaradas en reestructuración empresarial, deben los beneficios sociales a los trabajadores. En ese caso, el deporte conoce administrativamente el reconocimiento de la experiencia laboral. Entonces el trabajador que no ha recurrido a la vía judicial va a tener que terminar siendo determinado su adherencia por una autoridad administrativa. Igualmente, a veces hay casos de vías paralelas. Hay trabajadores que están siguiendo la vía judicial laboral y paralelamente el reconocimiento de la adherencia en la vía administrativa de TECOPE. Inclusive ha habido conflictos grandes cuando el Poder Judicial determinó los montos de las adherencias de trabajo. Usted quiere agotar la vía administrativa. Por la insolvencia y la protección del patrimonio de la empresa insolvente que prohíbe la ejecución de sentencias. Y esas sentencias son remitidas a la autoridad administrativa y la autoridad administrativa es al extremo de no querer reconocer los intereses legales porque la ley de reestructuración empresarial, hoy llamada concursal, solamente reconoce los intereses hasta la fecha del acuerdo de reestructuración. El decreto ley 25.920 establece que los intereses siguen hasta el día del último pago. Sí, pero aquí estamos hablando de vías paralelas. Esa antinomia todavía no ha sido resuelta. Bueno, en conclusión, lo que yo quiero señalar que debería señalarse esta norma, o debió señalarse, que inclusive cuando una empresa está en estructuración, el INDECOPE debería abstenerse de conocer el reconocimiento de actividades laborales a la espera de que el Poder Judicial se prolongue y le remita para que sea incluida dentro de las creencias y no que haya dos vías paralelas, porque incluso los montos que determina una y otra, la autoridad administrativa y la autoridad judicial laboral, no siempre son coincidentes, son divergentes. Totalmente. Entonces ahí crea pues un conflicto
una antinomia que debería resolver. Sí, puede ser, pero ahí más que todo yo veo otro tipo de, antes que esté tipificado en la norma, veo otro tipo de inconveniente, que si usted gusta lo conversamos de aquí porque estamos medio atrasaditos en el tema y nos falta media hora para que acabe el curso y nos falta mucho. Bueno, vamos a seguir con el tema de las competencias. Bueno, los programas especializados laborales de manera de resumen, como les mencioné, tenemos el proceso abreviado laboral, donde se declarará de la reposición como prestación principal pública, vulneración de la libertad sindical también, proceso contencioso administrativo, pretensiones de servicio de carácter personal, laboral, administrativo o de seguridad social, derecho público, impugnaciones contra las actuaciones de la autoridad administrativa del trabajo y procesos de ejecución cuya cuantía es superior a 50 URPs. ¿De acuerdo? Ahora, entre otros aspectos de la competencia está la determinación de la cuantía, en las cuales es determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda, tal como hayan sido liquidados por el demandante. Los intereses, las costas, los costos y los conceptos que se devenguen con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda no se consideran determinación de la cuantía. Ojo que estén siempre con eso. ¿Perdón? A ver. De nuevo, review. Determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda. Eso queda claro. ¿Sí? La cuantía. Todos los montos, todas las pretensiones que se establezcan en los montos de las pretensiones determinarán la cuantía. Ok. Los intereses, las costas, los costos y los conceptos que se devenguen con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda no se consideran como determinación de la cuantía. No se consideran. Ojo. Solamente para la determinación de la cuantía se determinarán solamente los montos económicos dispuestos en las pretensiones de la demanda. ¿Sí? Sí. Eso es claro, no es nada nuevo tampoco. Es lo mismo que la norma anterior. Competencia territorial. Aquí tampoco hay aspectos que hayan cambiado en forma medular, ¿no? Por razón del territorio, por ejemplo, tenemos elección del demandante, el juez del lugar del domicilio principal del demandado, juez del último lugar donde se prestaron servicios. Si la demanda es contra el trabajador, solo es competente el juez de su domicilio. Se establece que la competencia por razón del territorio solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios. En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo. Respecto a esto, la única novedad, si no me equivoco, es la última, ¿no? Con respecto a la impugnación de los laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva, es competente la sala laboral del lugar donde se expidió el laudo. ¿Alguna pregunta sobre el tema? Sí, mi compañera atrás. Sí. El que está consignado en la SUNAT, claro. El domicilio, la oficina principal, en todo caso, sí, la oficina principal del Banco de Crédito, por decirlo de alguna manera. Así es. Bien, comparecencias han establecido reglas especiales como que las menores de edad pueden comparecer sin necesidad de representante legal. Esto sí es un tema importante. La legitimidad del sindicato en defensa de causa propia, derechos colectivos y en defensa de sus dirigentes y afiliados, sin necesidad de poder especial de representación. Ojo. Sin embargo, en la demanda de concesión deben identificarse individualmente a cada uno de los afiliados con sus respectivas pretensiones. ¿Sí? ¿Clarísimo? ¿No? ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Sí. Bueno, ya dije antes, y vuelvo a reiterar, parece que no lo es importante. Esta ley es individualista. Funciona cuando el trabajador sordo y aislado se presenta y en horas o en días ya está la sentencia. Ah, sí. Pero cuando viene, como el sindicato siempre ha sido la representación de conjunto de trabajadores, donde hay una coincidencia entre los derechos individuales y los derechos colectivos en cuanto al derecho de acción individual, en cuanto, por ejemplo, a la participación en las utilidades de la empresa. Todos participan, es casi colectivo, individual colectivo. Incluso los datos para calcularse en función de las utilidades, de las horas laborales en el año, de la remuneración que sería por todo el personal. Entonces no es una distinción tajante entre individual y colectivo,
En ese caso, por ejemplo, yo he tenido casos donde 300 trabajadores en un solo proceso ha hecho abreviar la celeridad que tanto significa el Poder Judicial. Se ha evitado 300 audiencias, 300 procesos, 300 apelaciones, 300 casaciones, 300 liquidaciones en un solo proceso. Eso esta ley no lo permite. Así es. Exactamente. No, y sí le he tomado consideración a su comentario inicial. Bueno, vamos a seguir. Legitimación especial. Las prestaciones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo o del quebrantamiento de las previsiones de trabajo forzoso infantil pueden ser formuladas por los afectados directos, una organización sindical, una asociación o institución sin fines de lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia para afrontar la defensa al criterio del juez, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público. Bueno, son previsiones que establece la norma. Defensa de oficio, por ejemplo, también regula que se encuentre a cargo del Ministerio de Justicia a favor de la madre gestante, el menor de edad y el impedido. Esto también prácticamente es lo mismo de la norma anterior. Categorías a que refiere el artículo 23 de la Constitución Política y que le da una atención especial, ¿no? Y prioritaria. Ahora, esto lo hemos mencionado también en las conversaciones anteriores respecto de las reglas de conducta en las audiencias, ¿no? Aquí debe primar el respeto y la colaboración, ¿no? Escenarios que, bueno, lamentablemente muchos abogados no mantienen en las audiencias en algunos casos. Y tenemos como reglas de conducta en las audiencias el fortalecimiento de los poderes del juez. A ver, ¿por qué cree o por qué existe fortalecimiento de los poderes del juez? Siempre la han tenido. Los jueces siempre han tenido la facultad de sancionar y modular el vocabulario, el comportamiento del abogado litigante. Bueno, ese es un tema que interviene en el criterio del juez, ¿no? Interviene el comportamiento, la actitud de las partes para tomarse una conciencia respecto al conocimiento del fondo, ¿no? Y la valoración de la prueba que también. ¿Perdón? Claro, la queja ante el juez. El punto quiebre del juez. La evidencia es de o sea, antes no tenían ese elemento de exactamente, eso es un tema importante también. Es una debilidad del juez. Está asustado, totalmente. ¿Qué otros aspectos dentro del fortalecimiento de los poderes del juez? Las pruebas de oficio. Las pruebas de oficio, bueno, también, claro. Pero el juez también las ha podido solicitar en el escenario anterior, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Por acá no participan? ¿Qué más podemos decir respecto al fortalecimiento de los poderes del juez? ¿Por qué la norma señala como reglas de conducta de las audiencias que ahora el juez tiene fortalecimiento de sus poderes? ¿La facultad sancionadora no creen que ahora es un poco más estricta respecto al comportamiento de los abogados, de las partes en general en todo caso, de las multas que están imponiendo? Bueno, dentro de ello la responsabilidad solidaria que existe también, multas por temeridad o mala fe, ¿no? Multas por infracciones a las reglas de conducta, obviamente, no menor de media ni mayor de 5 URPs. Bueno, esperemos que esto se cumpla porque en ese momento no han visto este tipo de sanciones. Máximo han retirado al abogado de la sala. También. Prevalencia de la habilidad de los procesos por audiencia. Bueno, uno de los temas ya para finalizar, y antes de entrar a las notificaciones como último tema, es la prevalencia de la habilidad de los procesos por audiencia, en las cuales tenemos la concentración en audiencias, la sentencia se dará en un solo acto. Pues, como se mencionó, hay uso de nuevas tecnologías, grabación de audio, video, notificación electrónica, base de datos, planilla electrónica, expediente electrónico y cálculo de beneficios. Luego precisar que el cálculo de beneficios ahora se va a dar por una sola entidad. Ya no todos vamos a tener una liquidación diferente del mismo trabajador bajo los mismos escenarios. Bueno, la notificación del correo electrónico, la aplicación progresiva y capacitación de los operadores. Bueno, que es también lo que hemos mencionado anteriormente.
Del cálculo de beneficios sociales, bueno, en teoría el Poder Judicial va a tener una entidad o una oficina o un equipo de personas. No, que van a tener un software o un programa especializado que realice las liquidaciones. Porque hasta donde se revisó, en un proceso laboral llegaba la liquidación de beneficios del ministerio, la liquidación de beneficios del conciliador, la liquidación de beneficios del empleador, del contador, del demandante. O sea, teníamos 50 liquidaciones diferentes con una determinación de beneficios abismalmente diferente, ¿no? Entonces, ahora solamente va a haber una entidad dentro del Poder Judicial de la No, podría ser objetable, ese derecho no lo restringe la norma, únicamente establece que va a haber una entidad que lo determine. Si esa, perdón. Claro, obviamente deben haber las pruebas suficientes para poder apelarlo, ¿no? Definitivamente. Y tiene que ser apelable. Ese marco de derechos sociales propiamente establecido por la norma. Sí, claro. ¿Qué pasa con aquellos, por ejemplo, cuando hace una persona de civilías que trabaja para fallecido o le comprar una tierra, eso no va a estar dentro del cálculo de beneficios? No, definitivamente eso no. Ese tema de esas cuantías no están dentro de este ámbito que yo estoy mencionando. Definitivamente no. Bueno, y como último tema es las famosas notificaciones. Tenemos las notificaciones de las resoluciones que se dicten durante el proceso, se efectúan mediante sistemas de comunicación electrónicos u otro medio idóneo que permita confirmar fehacientemente su recepción, salvo resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés o una medida cautelar. ¿Ustedes creen que el tema de las notificaciones, bueno, estamos en el mundo ya de las tecnologías, ¿ustedes creen que esto va a funcionar de forma correcta y que no se preste a falsedad? Sí, definitivamente si te sacan la clave de la tarjeta de débito del BCP, te hackean la tarjeta, exactamente, pero a lo que yo voy, ¿de qué manera el Poder Judicial, por ejemplo, va a tener certeza respecto de la adecuada notificación a las partes? O mejor dicho, el momento en que llegue la notificación a las partes. Acá señala la norma que es a partir del siguiente día recepcionar el correo electrónico y una serie de especificaciones que hace la norma. Pero hay falsedad, o sea, yo he visto casos en que hay ingenieros de sistemas que te pueden modificar hasta la fecha de recepción del correo electrónico, del email, del acuse de recibo, de la notificación que tú puedas recibir, ¿no? Porque, bueno, no sé cómo lo harán, porque no soy ingeniera, pero yo he tenido documentos en que se ha cambiado la fecha que uno considera pertinente de recepción, ¿no? Un correo Hotmail, un correo Outlook, un Yahoo, de una manera, ¿cómo lo harán? No me pregunten, pero yo he visto casos en que se da esa situación. Entonces, eso no crea inseguridad en el procedimiento. O sea, ese es uno de los aspectos que a mí me toma mucha la atención, pero debería haber un poco más de criterios para este tipo de procedimientos electrónicos, ¿no? Bueno, que se va a ir generando con el tiempo también. Porque el que tú consignes en la demanda puede ser un correo Yahoo, Hotmail, la norma no te establece ningún tipo de característica del correo electrónico. Simplemente que se consigne uno y desde mi punto de vista este correo electrónico debería emitir un acuse de recibo, ¿sí? Pero las notificaciones por cédula va a seguir dándose en otros escenarios, en las demandas, exacto. Sí, así es, exactamente. Sí. Son en los aspectos modulares del proceso se va a dar notificación por cédula. Eso no varía. Pero sí, en los otros actos que puedan darse dentro del proceso, apersonamiento, etc., se van a dar por correo electrónico. Bueno, eso también va a ser por notificación electrónica. O sea, la norma es muy clara, pone tres elementos, ¿no? Resolución contiene el traslado de la demanda, admisión de un tercero con interés, una medida cautelar y una sentencia. Ajá. Bueno, aspectos de la notificación, sí. Con relación a la vinculación de los bancos arbitrales económicos, aquellas sentencias que son abreviadas, también están excluidos. El laudo, claro. El laudo. El laudo es equiparable a una sentencia. Y la sentencia no se igual, no. Sea la naturaleza de sentencia, independientemente del procedimiento que venga, notificación o cédula.
Eso, si bien eso no está en la norma, pero queda claro que sentencia independientemente del procedimiento se debe. Así es. Así es. Y bueno, y finalmente tenemos que, respecto a la notificación electrónica, las partes deben consignar en la demanda o su contestación una dirección electrónica bajo procedimiento de declararse la inadmisibilidad de los actos postulatorios. Ojo, o sea, es un requisito, debería modificarse incluso en el código. La notificación electrónica surte efecto en el día siguiente que llegue a la dirección electrónica y las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes en el acto. Gracias. Cualquier consulta, se transmite el teléfono posteriormente. Y eso es todo por el día de hoy.